Hola, qué bueno que puedo compartir con usted en esta oportunidad y que usted esté aquí conmigo, escuchando esta historia que impacta y desafía. Gracias por aceptar la invitación y en lo personal a mí me alegra mucho que usted pueda escucharla, pero también no solo oírla, sino que de la misma manera pueda compartirla con otros. Hoy tendremos una historia interesante que creo que puede ser, como lo he dicho en otros momentos, de mucha utilidad tanto para su vida como para la mía y la de otros. En lo personal la he disfrutado y creo oportuno poder compartirla con ustedes. Estoy hablando de una historia que he colocado o le he titulado Más allá del conocimiento. Ya usted va a enterarse en función del relato que espero haya podido leer. Lo coloqué en mi página, pero también en mi Facebook, de tal manera que usted pudiera leerlo previamente. Si no lo ha hecho, pues le animo a hacerlo en ese sentido. Ok, como le dije, pues vamos a hablar de la conversación que hubo entre el Señor Jesucristo y Nicodemo hace muchos años, más de 2000 años, pero que esa historia tiene lecciones también para nosotros en la actualidad. Permítame expresarle lo siguiente. Leyendo el discurso Nicodemo el Fariseo del escritor y filósofo español Miguel de Unamuno, en una parte de su disertación expresó: Dios es el único capaz de inmortalizarnos. A Él solo puede acercársele con fe, con el corazón y no con la cabeza tan solo. No tan solo, luego también, pero no solo, pues hay un mundo en el que la razón no es la guía. Coincido con Unamuno, hay un mundo en el que la razón no es la única guía, y esta historia del encuentro entre Nicodemo y Jesucristo nos muestra esa gran verdad. Fue de allí desde donde Unamuno construyó su pensamiento para ese magistral discurso en el Ateneo de Madrid el 13 de noviembre de 1899. Pero también es desde esa historia en donde planteo mi reflexión e historia para el día de hoy, titulada Más allá del conocimiento. Recordando ese diálogo entre Cristo y Nicodemo, en esa historia obviamente hay dos actores principales. Es el primer elemento de la historia que estoy refiriendo en el día de hoy. Y hay un segundo elemento clave que es el diálogo entre Jesucristo y Nicodemo. Vamos a abordarla desde esos dos aspectos que espero puedan permitirle a usted con claridad poder asimilar algunos principios, algunas lecciones, algunas enseñanzas y una reflexión que puede animarle a acercarse a Dios o profundizar en el conocimiento y la experiencia de una relación personal con Dios. La primera o el primer elemento que tiene que ver con los personajes, vamos a revisar un poco sobre Nicodemo. En el caso de Nicodemo, no hay mayores datos sobre esta persona que lo señalado por el escritor Juan en esta ocasión y en dos ocasiones más. Por ejemplo, una de ellas, la ocasión en donde argumentó ante sus colegas que no se debían hacer juicios a priori sobre Jesucristo y su enseñanza, sino que se debía investigar correctamente. Era necesario escucharle antes de juzgarlo. En esa oportunidad, cuando Nicodemo le planteó a sus colegas la necesidad de oírle en lugar de juzgarle inicialmente, sus colegas le apelaron de la forma siguiente: ¿acaso tú te convertiste en otro Galileo? Creo que la pregunta lleva una intención un poco más allá. ¿Acaso te has convertido en uno de sus discípulos? Interesante. Y en otra ocasión encontramos a Nicodemo cuando quizás no esperábamos leer más sobre él, pero lo vemos al final del Evangelio de Juan,
Nicodemo se involucró en los preparativos de la sepultura de Jesucristo junto a otro noble conocido como José de Arimatea. La pregunta que viene a mi cabeza o que vendría a cualquiera que pueda leer esta historia y saber de Nicodemo es: ¿cómo es posible que un fariseo se involucre en hacer preparativos para la sepultura de Jesucristo, cuando sus colegas fueron parte del complot para asesinarle, para que muriese en la cruz? En el momento no tenemos una respuesta, pero creo que en el desarrollo del diálogo, y si usted profundiza un poco más, encontrará una respuesta a ese comportamiento de Nicodemo. Qué interesante. Por el momento solo nos queda expresar o revisar la profesión de este hombre, de esta persona, que no era más que un maestro, un experto en la ley, en teología. Ese era parte de su oficio, de su trabajo en aquel entonces, en aquella época. Su nombre significa conquistador de naciones. Qué interesante, su nombre, conquistador de naciones. Es posible que ello haga referencia un poco a la posición que también él posteriormente tenía dentro de los fariseos, conocido como un principal, un líder, un gobernante, etcétera, de esta pequeña secta judía que tenía cierta posición en medio de la sociedad de aquel entonces. El segundo personaje principal es Jesucristo. En realidad no voy a ampliar sobre la persona de Jesucristo como actor, como tal. Creo que usted tiene alguna referencia o conocimiento leve o profundo sobre quién fue Jesucristo. Si no sabe exactamente quién fue, cosa que no es extraña, pues algunas personas probablemente no lo saben, en el desarrollo de este diálogo, de esta historia, creo que usted tendrá una mayor información sobre él, sobre su papel en la historia y la obra especial que Jesucristo llegó a realizar. Ok, tenemos claro los dos personajes de esta historia, Nicodemo y Jesucristo. Pero ahora vamos a hacer una revisión del diálogo entre Jesucristo y Nicodemo. Vamos a llevarlo por parte, poco a poco, y así profundizar sobre esta preciosa conversación que tiene para usted y para mí, como dije al comienzo, grandes lecciones. Esté pendiente de ello. Ponga, si se quiere, allí a afinar su oído en ese sentido y poder encontrar lo que de allí surge para nosotros también. En primera instancia, la motivación de Nicodemo al conversar con Jesucristo. Esto lo vamos a encontrar desde sus propias palabras, cuando dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. El parlamento de Nicodemo inicia con algo intelectual. Todos sabemos. Leído de otra manera: por las señales que tú haces, conocemos que eres enviado de Dios para enseñarnos. Un buen argumento para entablar un diálogo, y a su vez expresó una valoración inicial sobre las obras que Jesucristo hacía en aquel entonces. Primero, podemos decirlo en cuanto a lo que él plantea, el reconocimiento a Cristo como maestro, rabí, maestro, que es otra forma de decirlo. Segundo, en este caso, todos sabemos que eres enviado de Dios. Se involucró con otros que pensaban lo mismo Jesucristo, apelando en este caso a algo objetivo, algo que podía de alguna forma verse expresado en el tercer aspecto, la parte racional, algo que podía comprobarse cuando resaltó las señales que haces. ¿Era realmente una afirmación o retórica para entrar en una conversación o captar la atención del Señor Jesucristo? Eso queda allí en el aire, usted que pudiera responder al respecto. Pero deje que sigamos o vamos a continuar en el diálogo para ver si era mera retórica o qué. La respuesta de Jesucristo ante el planteamiento de Nicodemo. Cristo le dijo algo como esto: te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
Si Cristo hubiese sido uno de los conferencistas actuales o un llamado influencer, apóstol, reverendo, obispo, lo que sea, cualquiera de estos títulos que expresan la posición de algunas personas, le habría respondido, muchas gracias Nicodemo, qué bueno que te has percatado de ello. En cambio, encontramos todo lo contrario, no se quedó con el aplauso, sino fue al grano. Apeló a la necesidad real de Nicodemo, el por qué o el para qué esta persona se encontraba con Jesús allí. Y lo expresó de esta manera de forma directa, nacer de nuevo. La necesidad de experimentar una nueva vida más allá de la vida biológica, de la vida intelectual, etc. La necesidad de experimentar, repito, una nueva vida más allá de la normativa y la costumbre religiosa a la cual estaba acostumbrado. Nacer de nuevo, la única manera de experimentar el reino de Dios. Interpretando las palabras de Cristo, podemos decir algo como esto: más allá de las palabras, milagros, lo más importante es la persona, lo es la persona y su relación con Dios. Pero para ello es necesario que haya un nuevo nacer, haya un renacer. ¿Cuál es la reacción de Nicodemo ante este planteamiento de Cristo? Que pudo haberle dicho, qué bien Nicodemo, que te has acercado para conversar conmigo. En lugar de eso, sencillamente apela a una necesidad real en la vida de Nicodemo, la necesidad de experimentar una nueva forma de acercarse y de relacionarse con Dios. Nacer de nuevo, dijo Nicodemo, quedó impactado. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede alguien como yo regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? La pregunta e inquietud de Nicodemo fue válida, o es válida, es racional, y biológicamente eso no es posible. Quien nació, nació y listo. No hay posibilidades de regresar al vientre de nuestras madres y volver a nacer. Estoy de acuerdo con Nicodemo, en lo particular comparto su opinión o su preocupación. Vamos a ver qué nos responde Jesucristo ante esta inquietud. Creo que es importante saber qué plantea Jesucristo al respecto. Hace muchos años también quedé con una pregunta similar al respecto y es importante ver la respuesta de Jesús en este instante. Aclarando las cosas, la respuesta de Cristo a la inquietud de Nicodemo fue directa, fue precisa y se expresó de la forma siguiente. No es un asunto biológico, no estamos hablando de nacer del agua, no estamos hablando de nacer de nuevo desde el punto de vista físico. Nadie puede participar del reino de Dios si no nace del agua y nace del Espíritu. Como humanos tenemos la capacidad de reproducirnos, pero existe otro tipo de nacimiento, el cual humanamente no es posible. Es una obra que solo puede realizar Dios a través de su Espíritu, un nuevo nacimiento. No te sorprenda, puedo imaginar la cara de Nicodemo ante esta propuesta de Cristo. Como dije, también quedé sorprendido hace muchos años al escuchar algo así. Pero fue claro, las personas, además de nacer físicamente, también deben nacer otra vez, pero esta vez no de forma biológica, sino espiritual. Y eso solo lo puede hacer Dios en los seres humanos. Cristo le hizo saber a Nicodemo que existen aspectos en la vida que no se pueden explicar solamente de manera científica. Para ello hizo una analogía al respecto o asociada al viento, especialmente para aquella época en donde no habían instrumentos especiales o precisos para conocer la procedencia y dirección del viento. Lo dijo de esta forma: el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. En otras palabras, Nicodemo, esto va más allá del razonamiento humano, va más allá de lo que conocemos en el mundo físico. Hay otro aspecto en la vida que no se puede explicar de forma científica, más allá del conocimiento, más allá de lo medible humana y científicamente. Razón tenía Unamuno cuando dijo, el acercamiento a Dios no tan solo se puede explicar con la razón. Es necesario el corazón, es necesario la fe. Ante esto, usted va a encontrar una reacción de Nicodemo como la tuve yo hace años y seguramente muchos otros en relación a algo como esto. La reacción final ante la explicación de Jesucristo. Digo final, pues a partir de allí no se hace o no se lee en la historia otra respuesta por parte de Nicodemo. Volvamos a su reacción. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. La sorpresa es enorme para este experto en teología. Fue una expresión de asombro, una nueva verdad, una nueva experiencia. Además de la admiración, la expresión busca obtener mayor claridad sobre lo que Cristo ha estado diciendo o le planteó. Un mundo espiritual que desconocía Nicodemo y que en su cabeza no era posible comprender con claridad. Y si lo comprendía intelectualmente, no sabía cómo llegar a experimentarlo personalmente. ¿Cómo es posible esto? Finalmente, la respuesta de Cristo ante esta inquietud, ante esta incertidumbre en la cabeza de Nicodemo. Cristo apeló al conocimiento y posición de Nicodemo. Tú eres respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. En otras palabras, por tu posición y tu formación académica, religiosa, teológica, deberías saber sobre estos asuntos. Lamentablemente, escapa al aspecto meramente racional. Esto va más allá, Nicodemo. Mire, no es la posición ni lo que se conoce lo que nos permite realmente conocer todas las cosas. Ahora, Jesucristo fue al grano de su propuesta a Nicodemo. Doy un orden para mí con el fin, o le doy una especie de orden con el fin de comprender un poco más lo que Jesucristo expresó para Nicodemo y también para nosotros en la actualidad. Primero, la desautorización a Cristo por parte de muchos oyentes. Cristo dijo, dudan de lo que les explico humanamente. No creen en lo que les explico sobre asuntos de este mundo, parafraseando sus palabras. Él en primera instancia hace referencia a esa situación por parte de muchas personas que no creían en lo que él planteaba. Pero por otro lado, si no aceptan su explicación sobre cosas de este mundo físico terreno, también es natural que no crean cuando les habla o les habló sobre asuntos más allá de la tierra, de cosas espirituales, celestiales, un mundo más allá de lo físico, más allá de lo que se puede entender racionalmente. Tercero, lo que Cristo compartió a Nicodemo es el resultado de ambos mundos. Humanamente, nadie fue al cielo y regresó, pero Él, Jesucristo, es el único que ha hecho tal cosa. Por ello puede hablar de ambos mundos y cómo llegar a tener acceso al mundo celestial, cómo experimentar el reino de Dios. Razón tuvo Juan cuando escribió también en uno de sus capítulos que Jesucristo representaba el Verbo de Dios hecho carne, habitó en medio nuestro y vimos sus obras, vimos su gloria, vimos su comportamiento, su enseñanza, etc. Es lo que planteó otra vez en una de sus cartas, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, algo tangible. Él es el único que puede hablar de ambos mundos, porque vino y habitó en medio nuestro. Cuarto, para que las personas puedan llegar a experimentar ese nuevo nacimiento,
Es necesario que Él, Jesucristo, sea el único recurso al cual todos pueden acudir. Jesucristo usó otra analogía. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en Él tenga vida. La única forma de obtener una nueva vida, un renacer, un nuevo nacimiento. Quinto, todo esto fue y es construido en el inmenso amor de Dios por la humanidad. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, dijo Jesucristo. Es un asunto que nació en el corazón de Dios, no en los planes y estrategias del mundo religioso o intelectual. Sexto, esto sucedió con dos propósitos clave, le dice Cristo a Nicodemo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El plan de Dios siempre ha sido la redención, la salvación de la humanidad. Dios no ha abandonado a la humanidad y a través de Jesucristo la humanidad tiene la oportunidad de iniciar una nueva vida, tener un nuevo nacimiento, principios, valores, comportamiento natural del nuevo ser humano. El plan y propósito de Dios, la recreación de la humanidad por medio de Jesucristo. Y séptimo, Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¡Qué impresionante este propósito, este objetivo de Dios que Jesucristo le resalta a Nicodemo! No es el plan de Dios la condenación de las personas y menos su destrucción, como algunos tratan de señalar, especialmente en estos tiempos de pandemia, en donde parecieran hablar de un Dios que se ha estado vengando, castigando, demoliendo a la humanidad. Según Jesucristo, el plan y el propósito de Dios no es su condenación, sino la redención a través de Jesucristo. Cristo le demostró a Nicodemo y nos demuestra a nosotros en la actualidad que ese nuevo nacimiento está construido en el plan transformador, restaurador por parte de Dios, quien envió a su Hijo no para que las personas sean condenadas, sino que éstas lleguen a ser salvas por medio de Él, solo por medio de Él. Finalmente, ¿qué lecciones pudiéramos extraer? Sé que son muchas, pero voy a resumirla en tres, pensando en usted, pensando en mí, pensando en la humanidad, pensando en los que escuchan en este momento esta historia que impacta y desafía, más allá del conocimiento. Es una conversación muy amena y profunda, como usted lo habrá notado, pero nos permitió poder afirmar que existen cosas que van más allá de nuestra explicación humana, más allá del conocimiento o de lo que conocemos. Cierro esta disertación con estos tres planteamientos. Permítame leer lo que escribió un famoso autor conocido como Juan Carlos Ray. Señaló en su clásico libro sobre el Evangelio de Juan: esta historia nos muestra lo débiles y titubeantes que pueden ser los comienzos de la relación con Dios verdadera en el corazón de un hombre. Nos muestra que no debemos dar por perdido a nadie porque empiece buscando a Cristo tímida y ocultamente. Nos muestra que muchas veces quienes menos alardes hacen al principio son los que más brillan al final. Nicodemo confesó su amor a Cristo cuando Pedro, Santiago y Andrés le habían abandonado. Qué necesaria es la paciencia y el amor a formarse una idea con respecto a la vida religiosa de los demás. A menudo, los árboles más sólidos y robustos son los que más tardan en crecer. El que tacha a hombres y mujeres de incrédulos simplemente porque no hacen una confesión de fe decidida desde el primer día, olvidan el caso de Nicodemo y demuestran su desconocimiento de los caminos del Espíritu. Coincido con Juan Carlos al respecto. En mi opinión, la obra del Espíritu es algo que va más allá de lo que conocemos, tal como lo digo en el título de esta historia,
más allá del conocimiento. Nicodemo es un ejemplo de ello. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Los caminos del Espíritu son misteriosos para nosotros, pero Dios es soberano para hacer nacer de nuevo a hombres pecadores y obrar en ellos conforme a su propósito o sus planes. Por ello le planteo de poner en primera instancia el orgullo y aceptar que existen cosas que van más allá del razonamiento humano, más allá de las explicaciones. Existe un aspecto que solo puede entenderse abriendo nuestra mente y corazón a la obra del Espíritu de Dios. Muchos, al igual que Tomás, pueden decir en el día de hoy, si no lo veo, no lo creo. Pero va a encontrar la respuesta de Cristo. Mete tu dedo en mi mano, mete tu dedo en mi costado. Hay cosas que usted debe poner a un lado como el orgullo, la arrogancia y entender que hay cosas que usted no puede explicar, que van más allá del conocimiento y que necesitan otra forma de acercársele y de buscar respuesta. Pero también es necesario que todo ser humano experimente un nuevo nacimiento, una obra que solo Dios puede hacer a través de su Espíritu por medio del mismo Señor Jesucristo. Y usted puede tener o tiene esa hermosa oportunidad en el día de hoy de experimentar una nueva forma de acercarse a Dios, una nueva manera de relacionarse con Él, pero a través de Jesucristo, lo cual le permitirá renacer, tener un nuevo nacimiento. Como dijo en una ocasión otro escritor de la Biblia, si alguien está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona. Las cosas viejas están pasando, las cosas nuevas están llegando, esa preciosa obra de Dios. Y todo este planteamiento que escapa al razonamiento humano, es necesario que usted en este momento lo tome bien en serio y dé una respuesta al planteamiento de Cristo a Nicodemo. Usted, al igual que Nicodemo, al igual que yo, en algún momento, con estas grandes dudas, con estas grandes incertidumbres, pues tenemos que acercarnos a Dios y buscar respuestas en Dios mismo. Hoy usted puede acercarse a Jesucristo y poder tener una experiencia diferente en cuanto a su relación con Dios. Usted puede nacer de nuevo. ¿Por qué no le dice a Dios, Dios, aquí estoy, con mis dudas, mis inquietudes, mis preocupaciones, mis temores, con mi incredulidad? Y quiero decirte, ven, habla a mi corazón, habla a mi vida y hazme un hijo tuyo. Permíteme tener una nueva experiencia de amistad y de relación contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Creo que es una buena forma de acercarse a Dios y de decirle. Si usted desea más información al respecto, puedo compartir con usted. Puede escribirme en el WhatsApp que coloco en pantalla o al correo que coloco en pantalla. También puedo hacer llegarle esta disertación en un documento PDF. Un abrazo. Nos vemos en otra historia que impacta y desafía. Es un privilegio haber compartido con ustedes. Dios les bendiga.